Usted está en sintonía de radionext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. La Rueda Libre. Todos los martes a partir de las 7 p.m. hora de Miami, conéctate con La Rueda Libre, un espacio en que los jóvenes líderes y activistas de todo el mundo se unen para establecer el debate y la discusión política necesarios de la situación actual de América Latina. La juventud es protagonista y guía de los procesos sociales y políticos que signarán a nuestro continente. Y Radionext.com, la voz de la libertad, lo pone a tu alcance. Participa, tú tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre, un espacio libre para la discusión y el debate, con Loren Saleh y Gabriel Valles, por Radionext.com, la voz de la libertad. Adelante, Loren Saleh, bienvenidos. La Rueda Libre está al aire en este momento. Adelante, Loren. Loren, ¿estás al aire? Bueno, saludos a todos, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, Loren, perfectamente. Aló, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Bueno, luego de varios días sin poder salir al aire, hoy regresamos con el programa de La Rueda Libre. Esta vez, bueno, yo ya estoy en Caracas, Venezuela. Yo creo que las últimas semanas... ¿Me escucha? Perfectamente. Ok, bueno. Y sin duda esta semana fue una semana bien interesante y bien movida. Se realizó la Asamblea General de la Red Latinoamericana por la Democracia del Caribe. Ahí se pudo consolidar lo que es la Red Democracia Joven de las Américas, una estructura de activistas y líderes juveniles y sociales en más de 12 países. Luego estuvimos en la Asamblea General de la OEA en Guatemala, donde también sucedieron cosas bien importantes. Yo creo que hay que aclarar algunas cosas frente a eso. Para eso ya estará Pablo Iniken con nosotros. También estarán varias personas conversando sobre la agenda internacional que se está llevando ahorita en América Latina. Con nosotros María Conchita, yo no sé si ya está conectada, María Conchita. Sí, ya la vamos a ubicar. Iba a acompañarnos hoy. Ya la vamos a ubicar. Fíjense, en este momento se están presentando en Venezuela 2 huelgas de hambre. Por un lado, estudiantes exigen un presupuesto justo. Estudiantes exigen que se le aumente el sueldo a los profesores. El sueldo de los maestros en Venezuela se puede decir que es una de las profesiones peor pagadas en nuestro país. El gobierno desde hace más de 9 años han venido asfixiando, han venido atropellando a las universidades públicas de Venezuela. María Conchita, ¿cómo estás? Hola Loren, a todos los que nos están escuchando, bien. ¿Tú cómo estás? Nos vemos por fin. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo por allá en el imperio? Pues como son los imperios, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero mucho mejor que por allá en Venezuela. Bueno, ¿sabes qué estás comentando ahorita casualmente? Que en este momento en Venezuela se llevan 2 huelgas de hambre. Una que es por un presupuesto justo, un mejor salario para los profesores. Se ha denominado la vida por la educación. No es primera vez que jóvenes estudiantes se colocan en huelga de hambre por un presupuesto justo. Yo creo que es totalmente lamentable y mucho más en un país petrolero, ¿no? Si fuera un país que no tuviera recursos, uno puede decir, bueno, pero un país con tanto recursos como como Venezuela y que los estudiantes tengan que hacer en reiteradas ocasiones huelga de hambre porque
las universidades públicas no tienen presupuesto, no se justifica, mucho menos en un estado en un gobierno que ha usado la bandera del socialismo, de la igualdad, de la amplitud, y han dicho y en varias ocasiones que la educación es prioridad para ellos. Pero además de eso también hay otra huelga de hambre, que la lleva Leocenis García, un periodista venezolano que se encuentra en este momento en la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, y que realiza una huelga de hambre porque se le abra de nuevo la señal al canal por cable ATEL, que lo acaban de cerrar con ATEL, y bueno, otro medio más que cierran en Venezuela, otra ventana más que atropella. ¿Tú qué tienes que decir, María Conchita? Cuéntame. Mira, yo pienso que, o sea, es admirable lo que están haciendo los estudiantes, lo que están haciendo ahora los profesores que se les unieron, o sea, es admirable lo que están haciendo, y al mismo tiempo es muy triste. Es muy triste porque esto es, no debería de estar pasando esta situación. No deberíamos de tener, como tú acabas de decir, en un país tan rico como es el de Venezuela, necesidad de hacer huelga de hambre para que nos escuchen. Esto es un trabajo de todos, correcto. Esto es un trabajo de todos los civiles, la gente de la calle, como tú y como yo. Pero esto también es algo que tiene que tomar conciencia, tanto Enrique Capriles, o sea, la oposición, la MUD. Ellos, si están haciendo esto, es porque no estamos recibiendo el apoyo necesario, el apoyo justificado, además, de la oposición. Porque o sea, nos sentimos, y yo no estoy allá, y me imagino, porque yo todos los días estoy en contacto con gente de allá, tanto como tú como con cientos de otros, que es como que es como que, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? Pero, o sea, y entonces hay que llegar a huelgas de hambre para que nos escuche el mundo, para exigir el cambio que es un cambio que es el correcto, para salir de la ilegitimidad del gobierno castrista. Hay que llegar a este punto. Es muy triste, Loren. Pero tú sabes lo que sería bien bueno. Me dice que está ahora enfrente de la OEA, ¿no? ¿De dónde que está enfrente? Bueno, la huelga de hambre que realiza Leocenis García, que es por que se vuelva a abrir un canal de televisión por la libertad de expresión, claro, es en la sede de la OEA, en Caracas, donde por cierto, ahí estuvo Franklin Brito, ahí nosotros también. Ahora fíjate, ¿no sería también maravilloso y al mismo tiempo triste, pero bueno, que se junten con Leocenis todo el gremio periodístico de Venezuela? O sea, van a meter presos a todo el mundo. Todos los periodistas que estén en desacuerdo con la falta de libertad de expresión que tenemos en Venezuela, todos los periodistas que están en desacuerdo con que Venezuela se haya convertido en una Cuba, porque ya está ahí, va por el camino de llegar hasta donde ha estado Cuba por 54 años, pero ya empezó, ya eso está ahí metido. O sea, ¿por qué tiene que ser Leocenis el único que está haciendo eso, pues? ¿O por qué tienen que ser nada más estos jóvenes que están en huelga de hambre? Mira, están en Zulia, están en Mérida, en Trujillo, en Carabobo y en Lara. Es importante, María Conchita, que ahorita por las redes, y Mave, y todo, vamos a colocar por las redes en cuáles son los lugares donde están, cuáles son las sedes donde estos jóvenes están en huelga de hambre. Porque hay que ir a apoyarlo. La gente dice, ¿cómo puedo ayudarlo? Bueno, vamos. O sea, de repente, tú no puedes hacer huelga de hambre, evidentemente, pero sí puedes colaborar, sí puedes acompañar, sí puedes llevarle agua, sí puedes orar por esas personas. También hay una caminata que están haciendo varias personas, entre esos profesores, 400 kilómetros. Ojo, están caminando 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta la ciudad capital, unos maestros. Oye, mira, yo les voy a decir algo. Es indignante, María Conchita, es indignante lo que está pasando con los maestros en Venezuela. Los maestros y los profesores
sin duda alguna, son una de las profesiones más importantes en una sociedad, en un país, en una nación. Y no es posible lo que pasa en Venezuela. ¿Sabes por qué? Te voy a decir, perdóname que te interrumpa. Ellos quieren meter a sus profesores, que son traídos de Cuba o son ya venezolanos de rojos, ellos quieren meter a su gente porque son los que van a adoctrinar y los que han estado adoctrinando durante estos últimos 14 años en Venezuela. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren destruir a los profesores correctos, a los que enseñan lo que de verdad tienen que enseñar, y meter lo que están adoctrinando. Yo pienso que eso es la razón por la cual el régimen se está comportando de la forma que se está comportando en este tema de los estudiantes. Fíjese, hoy yo me ponía a evaluar de una conversación que tuve con varios amigos en Guatemala, argentinos, y ellos me decían, bueno, pero es el gobierno de ustedes, el gobierno de Venezuela ha invertido muchísimo en la educación, ojalá nosotros tuviéramos esas políticas en nuestro país. Oye, lo único que ha sido efectivo el gobierno ha sido en propaganda. En general, su propaganda en lograr establecer una hegemonía y una estructura comunicacional realmente totalitaria. Y los profesores en Venezuela, ojo, yo creo que eso es una lucha que nosotros debemos respaldar. Yo creo que es importante que la Mesa de la Unidad, que los partidos políticos, que el candidato Capriles Radosky, que nosotros bastante, todos los ciudadanos apoyamos, él también apoya este tipo de lucha. O sea, no es posible que un profesor gane menos de $100 o $100, ni siquiera $100, María Conchita, ni siquiera $100 mensuales. O sea, pasa necesidad, y es humillado prácticamente. Eso no es justo, porque el desarrollo de una sociedad se basa en la educación y en sus universidades. Le pedimos al señor Capriles Radosky, le pedimos a todos los líderes de oposición, le pedimos a la sociedad que apoyen a los maestros y a los universitarios, a esos compañeros que están en huelga de hambre. O sea, respaldo, fuerza y fe, porque lo que están haciendo es de valiente. Es de valiente. Yo he pasado por esa situación y no es fácil. Y lo están haciendo, y mi solidaridad, mis felicitaciones, porque lo están haciendo con valentía, lo están haciendo muy bien. Estos compañeros, el tema de la educación es algo que nos afecta a todos y cada uno, porque eso trae consecuencias desde la educación hasta los términos económicos. Entonces, a todos los que nos escuchan, María Conchita, hay que invitarlos a que se acerquen a esta protesta. Aquí en Caracas, compañeros fueron a la Asamblea Nacional y entregaron un documento. Yo soy de una universidad privada y generalmente he tenido mi carrera universitaria desde las privadas, pero igual todo lo que se puede hacer con los compañeros de las universidades públicas, hay que hacerlo. Es una sola lucha. Supuesto, no criticaban siempre tanto, como tú como dijiste al principio, ellos llegaron con la mentira, que es la propaganda tan maravillosa, que es lo mejor que saben hacer los rojos, es ser propagandistas, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer también. Ellos llegan con sus mentiras, que hay que ayudar al que menos tiene, que todo el mundo tiene que saber leer y escribir, como en Cuba. Tú sabes que en Cuba un médico gana un promedio de como $20 al mes también. $20 al mes. Que luego tiene que salir a vender, a hacer cosas ilegales, que es vender tabacos, ser taxista, porque no pueden sobrevivir. Esos son los médicos verdaderos, no los médicos que tanto promueve el régimen castrista, porque esos médicos que tanto promueven el régimen castrista, o muchos están fuera de Cuba, como están ahora en Venezuela, pero en muchos otros países, adoctrinando, no están dentro de Cuba, y los pocos que están dentro de Cuba es únicamente para ver a los ¿cómo se llama? Los turistas,
A los turistas, esos sí pueden ir a clínicas buenas, esos sí pueden ser bien recibidos, ahí tienen todo tipo de medicina, tanto los turistas como los que están en el régimen alto de los Castro, ¿ok? Y entonces igual con los profesores, desde que tú eres chiquitico, a ti te empiezan a adoctrinar, ¿ok? Y Claro. la única razón por la cual a ellos les interesa que todos sepan leer y escribir es porque es la única forma en que van a adoctrinarlo. Pero luego ellos con ese conocimiento que tienen, ¿qué hacen? No pueden utilizar ese conocimiento que les enseñaron, que es el de leer y escribir, porque lo único que pueden leer es todos los libros que tienen que ver con el marxismo, con el leninismo, con Fidel. O sea, ellos no tienen la libertad para luego poder hacer esto y lo otro y leer y en lo que tú quieres y tú escoger lo que tú quieras hacer en la vida y la ideología por la cual tú quieras, en la cual tú quieras estar. Entonces, yo te digo, la razón por la cual están haciéndole eso a las universidades en Venezuela, y que son más que todo, ¿verdad?, las públicas, que son los que ellos dicen que hay que apoyar y ayudar y que nunca siempre los han tenido de lado, etcétera, etcétera, es porque quieren meter a su gente para ir adoctrinando a todo el mundo, que ya ese adoctrinamiento empezó. Ya hemos visto fotos Claro, cómo no. de niñitos de 2, 3 años con la boina roja que decía Chávez y así todo, tú sabes, o sea, ya eso empezó. Entonces, ¿qué vamos a esperar más? Vamos a esperar a unas elecciones en diciembre, Dios mío, que por cierto es el día de mi santo, o sea, Sí, vamos a esperar 2 años más, o sea, no podemos esperar. Tenemos un líder, es correcto, que hacía tiempo no lo teníamos, pero lo que yo le digo a todo el mundo es, también tú eres tu propio líder. No, si tú ves que se te está cayendo todo, Dios mío, a tu lado, y ay no, yo no voy a rescatar a nadie porque no me han dicho que vaya a rescatarlo. Por Dios, tu reacción ¿cuál va a ser? Salir corriendo a rescatar a una persona que tú ves bajo escombro y que se le cayó la casa encima. No tienes que esperar a que venga la policía o la Cruz Roja a decirte, vete, ayuda a sacar a ese hombre de allá abajo, de los escombros. Entonces, no podemos, o sea, y también otra cosa que yo digo, ¿cómo yo voy a volver a meter dinero en mi banco? Si ese banco me robó mi dinero, entonces voy a meterlo otra vez. No vamos a probar entonces una vez más para ver si el banco me vuelve a robar mi dinero. No, yo me busco otro banco o lo guardo en mi casa bien escondidito. no, bueno, eh, el tema de los impuestos también es una manera, o sea, realmente los venezolanos no deberíamos pagar ningún tipo de impuesto, porque la retribución es de cero, es de nada. Siempre te están robando. Mira, vamos a hacer, yo les quiero contar una cosa rápidamente antes de entrar a hablar con Pablo, que está desde Costa Rica. Vamos a hacer un programa especial sobre la salud pública en Venezuela. Un programa especial. Yo tuve la oportunidad en estos días de visitar varios centros asistenciales públicos en Caracas. Déjenme decirles que es totalmente inhumano. Y no solo hablo de la infraestructura y de los equipos, eso es lo de menos. Es el trato, es lo humano. O sea, a las personas en la salud pública, aparte de que tienen que vivir un día crucis y visitar por lo menos 4 o 5 centros médicos asistenciales, uno está contaminado, el otro no hay la máquina no sé qué más, el otro no hay doctor, el otro está full, hasta que puedas entrar a uno. Cuando llegas, lo que haces es recibir maltratos y maltratos y maltratos. Yo les pido a los amigos pro gobierno, oye, yo estoy a la orden y muchos estamos a la orden para ayudar. Si quieren que nos pongamos una buena, nos ponemos, pana. Pero hay que cambiar esa realidad de la salud pública venezolana. Es humillante el trato que reciben las personas más humildes que no tienen acceso a cómo pagar salud en las clínicas y terminan en un centro asistencial público. Eso es de verdad triste. Ojalá podamos hacer un documental sobre eso y estamos a la orden. Se lo decimos a las personas que dirigen estos centros asistenciales. Nosotros estamos a la orden. Pero oye, esa realidad tienen que cambiarla de una manera. Es triste, de verdad. Pero bueno, vamos a ver si podemos ya ir llamando a Pablo, María Conchita. Vale. Vamos fíjate que también otra cosa, Pablo es de Honduras, ¿verdad? Sí, Ajá. Pablo.
De Costa Rica, perdón, de Costa Rica. Pablo es de Costa Rica. Ok, y no vamos a tener a nadie de Honduras. No, pero el próximo programa deberías hacerlo hay que hacerlo con la gente de Honduras. Fíjate, Pablo es de Costa Rica, es uno de los grandes líderes que tiene la región, además una de las personas que ha permitido que se lleve ese gran sueño de la red latinoamericana por la democracia, pero además está en Costa Rica, un país que tiene un manejo de los recursos muy diferente al venezolano. Todo lo contrario, la mayoría del presupuesto siempre se enfoca en la educación y no gastan en armas ni en militares porque no tiene ejército. Eso ha hecho que me consta alguna... porque Aló, Pablo. Ahí está Pablo, bueno, les decía, porque me consta que no tiene ejército. Pablo. Pablito. Hola. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo anda todo? ¿Estás en la calle? Bien, bien. No, estoy cerca de la calle, por eso suena pues el ruido, pero aquí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Cuéntame, Excelente. ¿cómo estás? Saludos, mándale saludos a todos que están escuchando ahorita en vivo. Pues bueno, un estás? saludo para todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo aquí en este programa que realmente está integrado por personas de la sociedad civil que luchamos y que queremos ver la democracia, el retorno democrático en estos países latinoamericanos y sobre todo en este caso Venezuela, que nos preocupa ciertamente todas las actitudes tan terribles que está tomando este gobierno, actitudes en contra de la misma población, de la misma ciudadanía, que lo que hacen es ir pues en detrimento del desarrollo integral del venezolano y hacen más bien un subdesarrollo o un desarrollo en retroceso de todo lo que Venezuela había alcanzado en décadas pasadas. Mira, Pablo, bueno, estábamos conversando sobre algunas cosas que están sucediendo en Venezuela, pero hay algo importante que yo creo que hay mucha gente que quiere saber. ¿Qué pasó en Guatemala, en esta Asamblea General de la OEA? Una asamblea que previamente se había dicho y había manifestado el secretario general de la OEA que no iba a haber clima para discutir el tema venezolano, y resulta que buena parte de esta Asamblea General de la OEA se centró en Venezuela. Entre otras cosas por la pésima actitud de la Cancillería venezolana y en especial del embajador ilegítimo de Venezuela ante la OEA, el señor Roy Chatterton. Cuéntale a la gente cómo estuvo eso, qué quedó y cómo empezó la Asamblea General de la OEA en Guatemala. Pues bueno, la asamblea inició como normalmente inicia, con un foro de actores sociales, o como inicia, ¿verdad? En épocas recientes que tenemos este foro de actores sociales, en donde nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, tenemos la capacidad de ir y exponer nuestras inquietudes, de organizarnos y de exponer ante el Secretariado General de la OEA cuáles son los lineamientos o qué esperamos de la organización. Pues empezó normalmente con este diálogo que sostiene la sociedad civil con el secretario general. Todo empezó normalmente. Allí nosotros, pues como jóvenes de la Red Democracia Joven de las Américas y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, REDLAT, nos organizamos y enviamos y presentamos una carta que creo que tuvo más de 10,000 firmas, ¿verdad?, ya en Venezuela, sí, de más de 10,000 adhesiones de estudiantes, y se la presentamos directamente al secretario general de la OEA en pleno diálogo. Todo iba bien, la gente incluso aplaudió, vos que estabas ahí, y los medios que estuvieron ahí no nos dejan mentir. La gente estuvo muy agradecida por ese gesto que hicimos, y la carta lo que precisamente pide es que se aplique las cláusulas de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, porque consideramos que realmente las elecciones no fueron justas, no fueron transparentes, fueron ilegítimas, se irrespetó incluso todas las normas principales que conllevan a una elección transparente y una elección limpia, ¿verdad? Como lo es el respeto a los partidos de oposición, el tema del presupuesto, el tema de los espacios públicos para propaganda equitativos, toda la intimidación que dio el gobierno y el partido de gobierno, todo ese tipo de temas nosotros fuimos a darlos a expresar allá. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, pues escuchó este
esta iniciativa que tuvimos y todo el impacto que generamos, e invadió literalmente el foro de actores sociales, que eso era un día antes de la Asamblea General de Estados, es decir, los gobernantes se reunían un día después. El diálogo lo teníamos solamente sociedad civil con el secretario general, y él invadió en el recinto, tomó el micrófono en un espacio que no le competía y que no tenía la posibilidad, no tenía el acceso legal para hacerlo, y empezó a tratarnos con calificativos deplorables, a decir que somos agentes de la CIA, que jóvenes violentos, jóvenes fascistas, ¿verdad? Y ese tipo de aseveraciones, que más bien lo que hizo fue que la sociedad civil se levantara, aplaudiera la actitud que tuvimos nosotros y que tuvieron ustedes como jóvenes venezolanos ahí mismo, y dieran el respaldo. Y yo siento que el que quedó ahí enteramente mal fue el embajador Chatterton, con esas actitudes tan antidemocráticas y completamente fuera de lugar, que el mismo secretario Insulza dijo que eso jamás se había dado en una asamblea de la OEA, jamás un gobernante había interrumpido en un foro de actores sociales y había tomado la palabra de esa manera. Fíjate, es bueno aclarar. La primera actividad era sociedad civil junto al secretario general de la OEA. Nosotros entregamos el documento solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana, y 20 minutos más tarde, nosotros de todas formas, Pablo, tenemos que montar el video completo para que la gente pueda entender. 20 minutos más tarde de que nosotros, de la intervención de la delegación venezolana, llega el señor Richard e interrumpe. Y empezó a descalificarnos y atacarnos. Bueno, ahí fue cuando dice que yo soy agente del Mossad y soy palestino y agente del Mossad, ¿no? Ya eso me lo habían dicho, como han dicho que si voy a Colombia dicen que trabajo con la DEA con la agencia colombiana, ¿cómo se llama? El DAS. Si estoy en Centroamérica, dice que bueno, que estoy ahí con la ultraderecha centroamericana. Ahora dicen que soy del Mossad. Pero bueno, todo este tipo de ataque, no solo hacia mi persona, sino hacia Pablo, hacia todos los jóvenes de la red latinoamericana, hizo que él se tuviera que ir por la puerta de atrás. Tuvo que irse por la puerta de atrás por grosero, por patán. Y eso pasa, ¿sabes por qué? Porque él está acostumbrado, y el gobierno venezolano está acostumbrado, que en escenarios donde solamente hay gobierno, ellos a punta de petrochequera, ellos doblan las muñecas. Y lo que tenía descontrolado y mantuvo descontrolado al gobierno venezolano durante toda la asamblea fue que desde que nos montamos en el avión, que por cierto, compartimos el mismo avión desde Caracas a Guatemala, la única diferencia es que él iba en primera clase y nosotros no. Desde ese momento, ellos estuvieron muy incómodos porque ellos sabían que a ninguno de nosotros nos podían chantajear ni nos podían comprar. De hecho, el acto más importante, el acto de apertura, donde está el presidente, y cuando nombran a Venezuela, él no se montó en la tarima. Con el miedo de que lo fueran a abuchear, con el miedo de que lo fueran a pitarle, a sacar una pancarta. Y bueno, y eso pasa a la gente cuando no está del lado de la verdad, eso pasa a la gente cuando está en el lado oscuro, como le pasa a estas personas. Pablo, no sé qué opinión le das tú. En esta Asamblea General hubo unas elecciones, se escogía la nueva Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ha sido constantemente atacada por el gobierno ecuatoriano, por el gobierno venezolano, el gobierno de Nicaragua, de Bolivia, pero a pesar de todo, el eje, María Conchita, todos los países del ALBA tenían un candidato que querían imponer en la Comisión Interamericana, que era un señor ecuatoriano. Y a pesar de todo, la maquinaria que ellos movieron, la operación política que realizaron y el chantaje petrolero, no lograron colocar su candidato, imponer con votos en esa elección de la OEA. ¿Qué opinas tú, Pablo? ¿Qué pasó ahí? Porque de una otra manera Petrocaribe y el ALBA influyen mucho en las decisiones que se toman en la región. Claro, pues bueno, lo que sucedió ahí, nosotros como sociedad civil llevamos casi cerca de 2 años en los que hemos estado trabajando en este proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana y del sistema interamericano. Venezuela, Ecuador, Bolivia fueron países que se opusieron rotundamente y se oponen a las medidas cautelares de protección de derechos humanos que establece el sistema interamericano, que es una garantía para todos los defensores de derechos humanos, todas las personas que vean vulnerados sus derechos, es una protección que tienen.
Entonces el gobierno de Ecuador hace 2 años planteó una resolución que quería traerse abajo muchos de las fortalezas que tiene el sistema interamericano y sus instituciones. De hecho, incluso cuestionando el financiamiento, a pesar de que son entidades que tienen poco financiamiento y poco presupuesto de la OEA, quiere que aún así se los recorten. Nosotros entramos en un periodo de audiencias y de consultas y apoyando a la Comisión Interamericana. De hecho, se lanzó una comunicación, una resolución con el Centro Carter, en conjunto con el Centro Carter, que la firmaron más de 320 personalidades, entre ellas 20 expresidentes, un premio Nobel de la Paz. Y pues bueno, ahora la resolución en esta asamblea de la OEA se cayó. Ecuador al final no pudo tener estas pretensiones que quería, pero a cambio quería un miembro en la Comisión Interamericana. Acordémonos que en esta asamblea se eligieron 3 representantes de la Comisión Interamericana. Entonces nosotros como sociedad civil vimos con preocupación que un gobierno que va en contra del sistema proponga a un candidato al sistema. Es algo contraproducente, es algo que no procede. Entonces, dichosamente se logró entrar en evidencia el caso y se apoyó a otros participantes. Me alegra mucho que haya ganado el representante de México, ¿verdad?, que se religió, que es José Jesús Orozco, que él sea literalmente matado por la Comisión Interamericana por el respeto de los derechos humanos. Y en su informe, en el informe que dio, la sociedad civil y Loren, vos que estabas ahí, lo viste, nos levantamos a aplaudirle, que duramos casi 2 minutos aplaudiéndole, porque se tocaron temas que nunca se habían tocado, por ejemplo, derechos de pueblos indígenas, derechos de población afro, derechos de diversidad sexual, temas que estaban tabú incluso en el marco de la OEA, y la comisión los trajo a relucir. Y el tema venezolano de José Jesús Orozco lo dio a conocer, dijo que veían con preocupación el clima antidemocrático que se está viviendo en Venezuela. Es preocupante todo esto que está en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, la compra de medios de comunicación, el monopolio de medios de comunicación, la persecución de periodistas y del movimiento estudiantil venezolano. Y pues bueno, la otra opción que vio Ecuador era solicitar que la Relatoría de Libertad de Expresión no pueda realizar un informe por país, porque claramente los países que más se ven perjudicados son Venezuela, Ecuador, Bolivia, porque son los que más violan la libertad de expresión y la libertad de prensa y atemorizan periodistas y demás. Pero creo que la sociedad civil salió fortalecida con esta elección de José Jesús Orozco y del candidato de Estados Unidos, James Caballero, que ciertamente es de las personas más preparadas que conozco en materia del sistema interamericano y de derechos humanos. Y ahí se le dio un rotundo no a Ecuador, que no quedó más que quedarse callado, porque de hecho el embajador al final de la plenaria dijo, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué? No entendí, ¿la resolución se aprobó o no se aprobó? Y nuevamente le dijeron, no señor, no se aprobó. Entonces tuvo que quedar callado y eso fue un triunfo para la sociedad civil. No, y hay otras cosas que yo vi muy importantes en comparación a años anteriores. Yo creo que la participación de distintos grupos, no solo desde el enfoque democrático de la lucha por reivindicaciones democráticas, sino como tú lo comentabas, las personas que luchan por las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, las trabajadoras sexuales, las personas que luchan por los derechos de la comunidad de diversidad sexual, vimos que estuvieron muy activas, vimos que estuvieron bastante participativas. Yo creo que a pesar de muchas veces ser crítico con la Organización de Estados Americanos, es importante resaltar que hizo un papel muy importante con respecto a la participación de la sociedad civil. Pablo, yo no sé qué sientes tú, pero para nosotros fue muy importante darnos cuenta de la fuerza que tiene la sociedad civil. Y eso hay que internalizarlo. Yo creo que los jóvenes, la sociedad en general, tienen que tomar conciencia de lo que significa la sociedad civil, la lucha de la sociedad civil. La lucha de la sociedad civil, de la mano con las organizaciones, con los partidos políticos, como tal, es clave. Y precisamente la sociedad civil organizada es lo que controla el poder de los gobiernos, el poder de los estados. Hay más actividades. ¿Cómo ves tú, Pablo, el futuro de la red latinoamericana por la democracia? ¿Cómo ves tú la red de jóvenes en los próximos años? Pues bueno, veo que la Red Lat, en el caso de la Red Lat, fue una organización que hace 3 años teníamos 40 organizaciones miembros y ahorita somos más de 520.
de todos los países de América Latina. El fin que nos une es la democracia y la profundización de los derechos humanos. Y en la Red Democracia Joven la venimos implementando, ya tenemos más de 80 miembros en más de 12 países de la región y veo que estamos muy activos. ¿Qué es el problema al que se enfrenta la sociedad civil? Pues claramente gobiernos autoritarios que no quieren reconocer el espacio que tenemos. ¿Y por qué es tan importante la sociedad civil? Porque nosotros somos ciudadanos, nosotros no somos gobiernos, somos ciudadanos, somos el enlace con la comunidad, el enlace del gobierno y nos convertimos, si se quieren, en monitores permanentes de lo que están haciendo los gobiernos. Nosotros somos los que tenemos que denunciar cuando hay una práctica antidemocrática, cuando se están violando nuestros derechos, cuando el gobierno no está usando bien sus recursos, porque son los recursos nuestros y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y el deber de organizarnos y exigir a los gobiernos que nos respeten los derechos que tenemos, porque nosotros les estamos delegando el poder a ellos. Entonces, más bien ellos desde ese punto de vista son servidores públicos nuestros. Ellos tienen que seguir pues los lineamientos que la población quiere, que la nación quiere, y en eso se basa la democracia, en que se respeten si bien los derechos y libertades de las minorías, se respete también la decisión de la mayoría en unas urnas, pero bajo parámetros que sean transparentes, que sean legales y que sean legítimos. Ahí no vale o no entra en cuenta la intimidación, no entra en cuenta la violencia, los procesos judiciales tan virulentos que están haciéndose, por ejemplo, en Venezuela, o el caso de María Lourdes Afiuni, que ya pues le dieron esta especie de libertad. ¿Pero por qué? O sea, esta es una persona que tiene todo el derecho de estar libre porque no ha hecho nada ilegal. Y vemos que hay casos así. Oye, ¿verdad? la doctora Fiuni todavía está esperando esa libertad. Claro, Todavía, y eso es terrible. no la ha recibido. Y eso se le puede llamar, imagínate, como la están hiriendo con la espera. Sí, Claro, mira, ¿no? Y hemos visto el caso de presos políticos y el caso de personas que se ponen en huelga de hambre porque el gobierno les expropia una finca que les costó años y sudor de trabajo solo para dárselo a personas que son partidarias de su gobierno y luego las personas pues incluso están enfermas y no tienen el acceso a los cuidados médicos y muchos de ellos han muerto, y a Loren es uno que han golpeado varias veces por estar defendiendo estas causas de manera pacífica. La criminalización de la protesta en Venezuela es un tema que está en boga y que nosotros lo vemos desde Costa Rica con gran preocupación y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no debe ser así. El ciudadano tiene el derecho de manifestarse y de exigirle al gobierno que cumpla con lo que promete y que se ampare en la ley y en la Constitución y respete los derechos humanos que ha firmado en las grandes convenciones internacionales. Tiene todo el derecho del mundo, y eso es un derecho que ellos están poco a poco quitándoselo a los venezolanos y que lo quieren quitar del todo, como lo han hecho en Cuba. Si tú en Cuba vas simplemente a hacer una preguntita de por qué ahí ya te llevan a juicio y te meten preso. Claro, en Cuba uno no puede decir esa calle está mal hecha. No, la calle está bien hecha porque la hace el gobierno. Todo está bien hecho. Allá todo, no puedes decir que nada está mal hecho. Y a los médicos la gente incluso les lleva una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar, porque se están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible? Eso verdaderamente que va en contra de los derechos humanos, va en contra de todo sentido. Como alguien que se ha estado formando tanto y que cura la salud y que vive en esa pobreza. En Cuba no hay libertad y en Cuba la gente no vive bien. Es una mentira que a veces nos quieren tratar de vender los gobiernos radicales y comunistas, y es una completa mentira. Ahí la gente vive con miedo, vive con temor, y en Venezuela ya estamos viendo eso, y vamos hacia eso y va en profundización. ¿no? Y el avance de estos esquemas de gobierno y de dominación social que lo importó Bolivia, lo importó Ecuador, en Ecuador, y presos políticos. El caso de Fernando Balda es realmente importante. De hecho, Operación Libertad está pendiente de ese caso. Va a empezar a ejercer un número de acciones no violentas, exigiendo el respeto de la libertad al debido proceso y a la libertad de esta persona, no solamente en Ecuador, en Bolivia. Y por eso es importante que la sociedad civil se una. O sea, los que creemos en la libertad, los que amamos y sentimos esta región con cariño, tenemos que unirnos. ¿Y tenemos que unirnos cómo? Bueno, entre pueblos, entre hermanos, y defendernos. Porque lo hablábamos en Honduras, ¿te acuerdas, Pablo? Las conversaciones que tuvimos con la resistencia cubana. En Honduras tuvimos la oportunidad de conocer a Guillermo Fariña en persona. Guillermo Fariña es uno de los activistas más importantes
por la libertad y la democracia en Cuba, que ha hecho varias huelgas de hambre, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, precisamente exigiendo la libertad de presos políticos, y nosotros le preguntamos cuál es el punto débil del gobierno y cuál es nuestro punto más fuerte como resistencia. Y él decía que el espíritu, es precisamente el espíritu lo más importante para nosotros y la debilidad mayor de ellos, porque podrán meternos presos, podrán golpearnos, podrán detenernos, humillarnos, descalificarnos, pero nuestro espíritu de libertad se va a mantener firme. Y si bien es cierto que hay países donde no están estos esquemas consolidados, no es menos cierto que es una amenaza lo que se está viviendo. En los próximos días vamos a estar, Dios mediante, en Colombia, hablando con las víctimas de los atentados de la guerrilla colombiana. Es la segunda mesa de víctimas de la FARC en Colombia. Vamos a estar participando, vamos a estar apoyando a estas personas. No sé qué opiniones, ¿qué opinan ustedes de esa negociación, ese tratado de paz? Es algo bien polémico. Hay personas que están de acuerdo con esas conversaciones de paz o supuestas conversaciones de paz que lleva el gobierno colombiano y la guerrilla por medio de Cuba. Otros no estamos muy a favor. O sea, ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, lo que tú acabas de decir, para que todo el mundo sepa que si nos está escuchando alguien en Colombia, que es el 22 de junio, que es la marcha, la concentración, apoyando pues a los hermanos, padres, hijos de los que han sido afectados por la guerrilla. Yo pienso que la paz es muy linda, que se logre, pero antes tienen que pagar por todo el daño que han hecho y que siguen haciendo. Yo no podría permitir que una persona que raptó a mi hijo o a mi hermano o a un amigo o a cualquier persona que yo no conozca, que los raptan, los utilizan sexualmente, gozan, se divierten con ellos, o sea, yo no puedo dar, o sea, no entiendo cómo le van a dar impunidad. Yo no entiendo cómo esa gente con la que están negociando la paz, que por cierto con guerrilleros ni con rojos se puede negociar absolutamente nada, porque como dicen aquí, my way or the highway, o sea, o es como yo diga o vete para el carrizo. Entonces, ¿Cómo dijiste? My way or the highway, o sea, o The highway. vete para la autopista, o sea, o lo que yo digo, o sea, entonces, y luego esas personas no importa, mató a fulanito de tal, violó a fulanito de tal, no importa, pues vamos a perdonarlos, y ya y pueden ser congresistas y de repente hasta un presidente de la república saldrá de ahí, pero están locos, o sea, y una cosa que yo no entiendo, cómo es posible que hagan estas, y que negociaciones de la paz, para la paz en Colombia, que la hagan en Cuba, cuando en Cuba no ha habido paz, libertad, democracia, comida, educación de verdad. No la ha habido por más de 54 años, pero ¿a quién le cabe? Cualquier persona que no tienes que ser inteligente para pensar, oye, ¿y por qué estarán haciendo eso en Cuba? Si allá no hay libertad de nada, allá no hay paz. Entonces, es como que o sea, están metiéndose poco a poco, metiéndose, y yo te digo, eso me parece un error enorme, y hay políticos en Colombia, entre ellos, por supuesto, a nuestro querido Álvaro Uribe y a Pacho Santos. Francisco Santos es el primo hermano de Juan Manuel Santos. Y el otro día lo entrevistaron por NTN 24, creo que se llama La Tarde, el programa, y yo no lo podía ni creer. Yo era así, bueno, ahora soy un fan, o sea, es como que increíble, impresionante todo lo que Francisco Santos dijo, habló de Nicolás, el Maduro, habló de su primo hermano, o sea, un tipo que está tan claro y sin miedo, valiente, o sea, es el presidente que debe tener Colombia el año que viene, en las próximas
él debería ser el Uy, candidato. el presidente de Colombia. Mire, bueno, vamos a rapidito esta información importante. Hoy a las 8 p.m. se incorpora a la huelga de hambre el padre Reinaldo Muñoz, párroco de la Capilla Universitaria de la UNA. El padre Reinaldo Muñoz de la Capilla Universitaria se incorpora a la huelga de hambre. Imagínense ustedes, bueno, fuerza, apoyo y Dios quiera que este gobierno deje de ser tan terco y tan tosco. No van a dejar de serlo, tenemos que ser una desobediencia civil. Entiende, Loren. O no estoy diciéndolo porque yo le entiendo, los que tienen que entenderlo son los de la MUD. Gustavo desde Colombia. Claro, los de la oposición, pero qué, mira que de verdad, o sea, por Dios, está cayendo Venezuela. No, o sea... Y aquí quiero hacer un punto, aquí quiero, perdón porque te interrumpa, María Conchita, pero ¿cómo es posible que la gente de la MUD no haya apoyado las gestiones que hicimos en la OEA? Presentamos una carta directamente al secretario general de la OEA, Roy Chatterton, y nos dice un montón de cosas, y la MUD sale más bien apoyando este tipo de cosas. ¿Cómo es gracias que Pablo tocó ese tema. Mira, yo lo voy a ser muy franco porque no le debo nada a ningún partido político venezolano, y lo que nosotros hacemos lo hacemos porque la sociedad civil nos apoya, no porque el comando nos apoya, nada. Oye, estos sí son arrechos de verdad, y perdonen la palabra. Nosotros, como tú dices, vamos a la OEA, desmontamos toda la política internacional de chantaje, derrotamos en las elecciones al grupo del ALBA. Este señor nos ataca como nos ataca, y la MUD y el comando no dicen nada. Pero sí se pronuncian para decir que qué buena la reunión de Kerry con el canciller Elías Agua. O sea, ese no es un acto de mayor estupidez. Yo quiero creer que es ingenuidad. Hay quienes dicen que en la política la ingenuidad no existe, pero, oye... Yo digo que no es ingenuidad, no es. No es ingenuidad. No es ingenuidad, eso no es ingenuidad. Aquí está eso lo hicieron a ver. Gustavo Adolfo desde Colombia. ¿Qué hubo, mano, mijo? ¿Cómo me le va? ¿Qué dice Colombia? Hola, Loren, muy buenas noches. Pablito, un placer saludarte. María Conchita. Hola, Gustavo. Tu eterno admirador desde Colombia. Sí, hola. A ver, Loren, Pablo, tengo una aclaración muy importante. Ya va, Pablo, un saludo a Pablo, gran defensor del socialismo allá en Colombia. ¿Cuál Pablo, Loren? Aló, Gustavo, Sí. Gustavo, háblame de la guerrilla. A ver, mira, nosotros, es inconcebible que Juan Manuel Santos diga que nosotros somos guerreristas o que nos oponemos a la paz en Colombia. ¿Por qué? Todo pueblo desea la paz, eso es algo lógico. Es como si le preguntaran a parte del continente africano que está falleciendo de hambrunas si desean alimentos, si desean comida. Lógico, nosotros llevamos más de 50 años en esta terrible masacre de los narcoterroristas FARC contra nosotros, y lógicamente deseamos la paz, pero una paz sujeta a verdad, justicia y reparación. Es decir, escribir la memoria histórica de todas las atrocidades cometidas por los narcoterroristas de la FARC contra nosotros, los civiles. Y allí apoyo mucho a Pablito Heineken. Pablo dice que la sociedad civil debe ser un enlace entre los gobiernos y el pueblo. Eso es lo que hacemos nosotros. Segundo, justicia. ¿Cómo es posible que los narcoterroristas FARC digan que no han asesinado a nadie, que no son narcotraficantes, que ellos no van a pagar un solo día de cárcel, que no se lo merecen porque ellos son las víctimas de nosotros los colombianos? Entonces, segunda variable que falla. Y tercero, reparación. No reconocen víctimas, ellos dicen que las víctimas son ellos. La reparación, ¿en qué consiste? En a esas víctimas que se han propiciado por secuestros, extorsiones, masacres, etcétera, ellos están obligados a repararlos económica, moral y socialmente. ¿Qué sucede? En la primera mesa nacional de víctimas de la guerrilla nos sabotearon totalmente el evento.
El doctor Fernando Vargas Kemba organizó la segunda Mesa Nacional de Víctimas, a la cual ustedes tres están cordialmente invitados. Les agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido de ustedes, de María Conchita, de Loren, de Pablito, de Radionet. Se va a realizar el sábado 22 de junio en Bogotá. Loren y Pablo creo que van a estar presentes. Esa mesa nacional, segunda Mesa Nacional, que busca precisamente que visibilizar las víctimas de la guerrilla. Miren, la semana anterior, aquí en Colombia, los narcoterroristas lanzaron un cilindro bomba, que no es más que una pipeta de gas llena de excrementos de los guerrilleros con metralla y explosivos. De tal manera que eso explota, eso no tiene ninguna dirección. Ellos la lanzan al azar sobre la población civil, supuestamente para atacar a los militares. Destrozó totalmente a una bebé de 24 meses, la desintegró. Mató también a una profesora y a la mamá de la profesora porque cayó en otra vivienda también a ellos. Y hace menos de 2 meses habían destrozado en el aire a un bebé recién nacido y a su mamá. El papá también aparecieron partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo dicen los narcoterroristas FARC que ellos son víctimas de nosotros? Miren el cinismo, el descaro que ellos tienen con el pueblo colombiano. Por eso nosotros no admitimos este proceso de paz. Esto es una farsa de entrega del país a los sanguinarios decrépitos Castro de Cuba y al, digamos, presidente, entre comillas, Nicolás Maduro de Venezuela, quien le proponió a Santos, en palabras de Maduro, apoyarlo en la paz. Cita Maduro, cita Maduro. Eso. Él le dijo, camaradas y camarados, les voy a proponer esto. Entonces, mira, nosotros como pueblo colombiano, como sociedad civil, apoyamos un proceso de paz justo, con verdad, con justicia y con reparación. Eso lo haremos ver en la Mesa Nacional de Víctimas el 22 de junio. ¿Por cuáles son los intereses que tiene Santos de este supuesto acuerdo? ¿Por qué permite que lo haga por qué Santos permite que lo hagan desde Cuba? A ver, Santos es primero que todo, iniciemos con la personalidad del señor Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es un tremendo ególatra. Es un ególatra que vive convencido de que va a desempeñar un rol histórico, que es la palabra predilecta de él, en los anales de la historia mundial. Entonces va a pasar como el pacificador de Colombia con su respectivo premio Nobel. A la prueba está que esta semana se ofreció a mediar en el conflicto árabe-israelí. Imagínate la burrada, tiene a su país incendiado, porque nosotros estamos aquí incendiados adentro, y se va a ofrecer mediación entre árabes e israelíes. Pero peor aún, visitó a los israelíes y visitó un campo supuestamente pues para él rendirles homenaje, y al día siguiente se va donde los palestinos a rendirle homenajes a los palestinos. Esa es la doble moral del señor Santos. Él, por delante tuyo es una persona y por detrás te clava el cuchillo en la espalda. Él busca un premio Nobel de Paz y busca una reelección, que está más embolatada que cualquier cosa para nosotros los colombianos. Nosotros no vamos a votar por él. A Juan Manuel Santos lo elegimos 9 millones de uribistas, y 9 millones de uribistas o más lo vamos a tumbar del poder en elecciones en el 2014. Entonces, ese es las bancadas parlamentarias. En Colombia el Congreso se compone de Cámara de Representantes y Senado de la República. Si Álvaro Uribe Vélez se lanza al Senado, como esperamos todos, sabemos que va a arrasar en esa votación. El gran estadista colombiano, doctor Álvaro Uribe Vélez, puede obtener fácilmente 3-4 millones de votos para un Senado, y arrasaría a muchos senadores. Y representantes de la Cámara tenemos que hacernos valer los que sean candidatos para copar las mayorías. Siendo bancada de oposición, tenemos mucho margen de trabajo y de maniobra para preservar la democracia en Colombia, para retomar el rumbo, porque Colombia está teniendo un rumbo peligrosamente izquierdoso hacia los lados de Cuba y hacia los lados de Venezuela, y eso los demócratas integrales no lo podemos permitir. Entonces vamos a retomar el poder en el 2014. Bueno, ya estamos, se nos está yendo, 5 minutos nos quedan, 5 minutos, teníamos tiempo que no podíamos salir bien por Radionet. Gustavo, última invitación para la mesa de víctimas de la FARC.
Loren, yo desearía que en esta invitación incluyéramos para un próximo programa, bien sea con Paul o contigo, al doctor Fernando Vargas Kemba. Él es el director nacional del Comité Vida, Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Él conformó esta ONG desde el año 1991. Él es nuestro director nacional. Ricardo Andrés Salazar y quienes hablan somos coordinadores del departamento del Valle del Cauca, que tú vas a conocer próximamente, al igual que María Conchita, espero. Sí, sí, sabemos. Ajá. Entonces, esa invitación es extensiva a todos los colombianos. Señores, el sábado 22 de junio, segunda mesa nacional de víctimas de la guerrilla. Por favor, Bogotá, sábado 22 de junio. Vamos con toda, a paso de vencedores. Una pregunta, Gustavo. ¿Te está apoyando la prensa, los medios de comunicación te están apoyando allá en Colombia, los medios de comunicación colombianos, con lo del 22 de junio? Absolutamente ninguna sola frase en los medios de comunicación. Nos tienen totalmente bloqueados. Es más, esta semana hubo un simulacro de mesas regionales de paz aquí en el Valle del Cauca y no nos permitieron el ingreso. Nos negaron las credenciales. ¿Pero cuál es la razón? Porque mira, Juan Manuel Santos está organizando una farsa de diálogos regionales de paz en coordinación con los grupos izquierdistas, con Iván Cepeda, que es uno de un hombre de un frente más sanguinario de la FARC, lleva el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, y este señor Iván Cepeda se ha encargado de aislarnos como representantes legítimos de las víctimas de la guerrilla. Claro, a ellos no les conviene que se sepa la verdad de las atrocidades cometidas por la guerrilla. Entonces nos han aislado y los medios de comunicación están vendidos al gobierno Santos en su gran mayoría. En Colombia jocosamente les decimos la mermelada, están detrás de la mermelada, que es la pauta oficial, las prebendas, los contraticos, todo eso tiene a la mayoría de nuestros medios nacionales arrodillados al régimen. O sea, ninguna diferencia con Venezuela. Vamos en el mismo camino, por eso no nos han visibilizado. Bueno, y por eso yo estoy haciendo bastante promoción, como diríamos en mi gremio, por Twitter. Eso te lo llevo en el corazón, María Conchita, a ti, a Pablo, a Lorena, ese apoyo fenomenal. Les agradezco en el alma por nuestras víctimas. Bueno, un abrazo. Ya estamos terminando. Pablito. Se me había caído la llamada, disculpen. Bueno, Pablito, gracias por la participación, de verdad. Gracias porque además siempre, a pesar de estar allá en Costa Rica, te trabajas en pro de la libertad y la democracia, no solo de Venezuela, sino de toda la región. En nombre de los venezolanos te doy las gracias. Te doy las gracias por siempre ayudarnos, por acompañarnos, y espero vernos pronto en Colombia, Dios mediante, apoyando a las víctimas de la guerrilla. Y bueno, Gustavo, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por lo que están haciendo allá en Colombia, y espero que nos podamos ver allá en persona y visitar a todas esas personas que han sido víctimas del grupo terrorista FARC. Y bueno, a todos, María Conchita, yo me despido. Gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todas las personas que desde las redes sociales estuvieron muy pendientes de lo que se desarrollaba en Guatemala, lo que se desarrollaba en Honduras, a Gabo Valles, que está desde Valencia siempre detrás de los controles, Gabo Valles, mi gran amigo Gabo Valles, y bueno, a María Beatriz, que también está en las redes. Gracias, María Conchita, por todo lo que hace por Venezuela y por la región, por la lucha que llevas siempre en contra de los amigos del totalitarismo y los abusos en la región. Gracias. A ti. Adiós a todos, Gustavo, un fuerte abrazo y ya nos vemos, no el 22 lamentablemente, porque voy a estar en Honduras ayudando a los niños de una fundación se llama SOS, Aldeas SOS. Pero ya sabes cuándo nos vamos a ver allá en persona, así que nos vemos. Estoy entonces esperando esa cita, María Conchita. Vale, ahí nos veremos. Y un abrazo. Chito. Saludos a la Vinotinto, vamos a ver el juego de la Vinotinto y Dios quiera que la Vinotinto gane y la podamos ver en el Mundial con
haciendo un buen trabajo. Gracias a todos, saludos y gracias a Radionet por sacarnos al aire, así sea por una hora. Un abrazo a todos, los queremos mucho. Vale, un beso, chao. Chao, chao, Pablito. Chao, Pablito. Sintonía de radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo